Identidad sonora. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Identidad Sonora. Para el día de hoy tenemos un capítulo muy especial en el cual empezaremos a ver un gran recorrido que tendremos durante este capítulo y uno más, que es el recorrido de un género musical adaptado y adoptado por nuestros músicos, que es el rock. Y cómo vamos a aprender hoy día a conocer cuáles fueron las influencias, cuáles fueron los primeros gestores, los primeros hitos importantes que marcan el inicio del rock chileno y cómo se desapega de esa lógica del rock hecho en Chile. Para empezar, quisiera leer un trocito de este libro que es fundamental para poder hablar de esto, que es Prueba de Sonido, de David Ponce, y dice así, sobre el rock, ¿no? Traído por marineros en los años 50, aprendido por orquestas de rock and roll para el Mundial del 62 y luego por conjuntos de rock a secas, antes y después de Woodstock, imitado y adoptado en sus primeras 3 décadas, el nuevo ritmo quedó prensado en apreciables discos de los Diablos Azules, los Max, los Vidrios Quebrados, Embrujo, los Jaivas, Blobs, Combo Chingú o Congreso, entre muchos otros. Y aún así, el resto no siempre es trascendente si es un signo de la época, de la bohemia del puerto, de los hippies en la era del UP, del rock confinado al barrio por el toque de queda militar. Para hablar hoy día sobre los inicios del rock chileno y cómo este desencadena una seguidilla de eventos importantes en la música de nuestro país, queremos invitar al destacado periodista y músico, con quien siempre es un agrado poder conversar de una forma tan elegante y elevada. Quisiera invitar aquí a Identidad Sonora a Gonzalo Planet. ¿Qué tal, Lito? ¿Cómo estás? Un placer verte y escucharte. Gonzalo, que tiene una doble militancia, ¿no? Porque es periodista y es músico. ¿De dónde viene esta búsqueda de ir en búsqueda, digo nuevamente, de las raíces del rock chileno? Porque no hay una intencionalidad en buscar cómo conectarse con el exterior, el extranjero, las grandes giras, sino que hay una búsqueda por saber de dónde venimos y buscar más allá de la frontera temporal de Los Prisioneros o de la década de los 80. Entonces, me gustaría saber cómo llegas a investigar esto, de dónde viene ese germen. Bueno, yo creo que todo nace primero por el gusto por la música rock. Yo me acuerdo cuando era adolescente, cuando era quinceañero más o menos, tenía como 16 y tuve la oportunidad de leer el libro Frutos del País de Tito Escárate. Y en ese libro, que es una historia breve sobre 30 años de rock en Chile en ese momento, que apareció en los años 90, fue la primera vez que yo me enteré que había otra música rock en Chile que no fuera la nueva ola. Hasta ese punto yo me imaginaba que el Chile de los 60, el Chile pop de los 60, era solamente nueva ola. Y a través de este libro supe la existencia de grupos como los Vidrios Quebrados, los Jokers, los Max, y me pareció increíble poder indagar más sobre ellos, porque este libro, digamos, era muy breve, entonces me planteó muchas preguntas de inmediato. Dije, ¿pero quiénes son? ¿Cómo es posible que nadie sepa sobre estas bandas? ¿Cuál es su historia? Ellos aparecían mencionados, pero su historia no aparecía en profundidad porque el carácter del libro era como una breve historia de 30 años de rock en Chile. Y me acuerdo que por esos días yo conocí al músico Mauricio Melo del grupo Los Santos Dumont, y él tenía una copia del disco de Los Vidrios Quebrados y me hizo una copia en cassette, y cuando lo escuché, la verdad me voló la cabeza como adolescente. Yo no podía creerlo, que en Chile se hubieran publicado en los 60 discos como ese. Y yo te diría que ese fue el germen como para ponerme a investigar, más que nada porque en ese punto no había información sobre estas bandas. Yo pronto empecé a estudiar periodismo, así que mi aproximación a la investigación rock tiene mucho que ver con el periodismo, con, digamos, establecer fuentes fidedignas, rigor en la información, poder saber la historia a través de los mismos protagonistas. Esa era una cosa que también yo echaba de menos con las pocas publicaciones que había de rock en Chile en los años 80 y 90, que prácticamente no hablaban con los músicos. Así que, digamos, esas fueron, claro, digamos, las variables que me llevaron a querer investigar sobre la música rock, sobre los inicios de la música rock en Chile. En este libro tú planteas varias cosas, empiezas hablando partes como desde lo que fue la nueva ola, lo que era la nueva ola o el rock and roll primero, pero hay un punto importante para empezar a hablar de tu libro, y es como los Beatles, ¿no? Como
un grupo que el año 64 aterriza en América y que proporciona una, no solo en Chile, ¿no? Sino que en todos los músicos un impacto muy grande. Eh, Ese es tu punto de inicio en el libro, y no el mundial, ¿cachai? Que siempre se habla como que el 62 con el mundial, que el primer disco, como que se multiplica mucho, se vende harto, y es un rock and roll, etcétera. Pero tú partís en los Beatles. ¿Cuál es la decisión ahí? ¿Qué es lo que te hace llevar a los Beatles y desde ahí en adelante? Bueno, yo creo que primero que todo los primeros rockeros en Chile, estamos hablando de los años 50, con gente como William Rebb y sus Rock Kings, o Harry Shaw and the Rock Time, yo creo que son músicos muy importantes, pero que estaban en ese momento en una fase muy primigenia, muy imitativa, donde estaban prácticamente recreando las grabaciones que les llegaban desde el puerto de Valparaíso, con artistas como Bill Haley, por ejemplo. Y yo creo que todavía no se produce en el rock en Chile en ese momento un componente de contracultura. Yo creo que en ese punto lo que hicieron los primeros, los verdaderos pioneros del rock en Chile es como replicar de alguna forma un baile de moda importante, sin duda, muy importante, y que también en ese punto generó en la sociedad chilena cierto resquemor, digamos. Por ejemplo, el músico Vicente Bianchi decía en los años 50, como el año 56, 57, él le había tocado compartir escenario alguna vez con William Rebb. Y poco después, el propio Vicente Bianchi dice algo así como: el rock enturbia la mentalidad de los jóvenes chilenos y debiera existir intervención gubernamental para detener esta música. O sea, yo creo que en ese punto ya genera una tensión el rock, y una tensión además porque era muy decidor que un grupo de 4 músicos a alto volumen podía reemplazar lo que hacía toda una orquesta sonando. La formación de la banda de rock desplaza de alguna forma a las grandes orquestas, digamos, desplazando fuentes laborales también. Entonces había un resquemor ante el rock, pero yo siento que en ese punto no hay contracultura todavía, y eso es lo que aparece a mi juicio cuando, digamos, los Beatles irrumpen en el panorama mundial. Los Beatles el año 62 ya empiezan a generar un gran fenómeno en Europa, pero es el año 64 cuando llegan a Estados Unidos, y eso genera una extensión ya a todo el resto del mundo que todavía no los conocía. Y en ese momento que, por ejemplo, los Beatles llegan a Estados Unidos y los productores estadounidenses se quedan con la boca abierta, se quedan petrificados ante el impacto de estos músicos ingleses. Hay que recordar que tampoco Inglaterra era una influencia en Estados Unidos para la música popular, en absoluto, para nada. Entonces fue una sorpresa total en la escena y en la industria también estadounidense. Y bueno, todo eso afecta, digamos, tiene una influencia grande en el resto del mundo, y Chile no es la excepción. Y ahí es cuando los rockeros chilenos empiezan a mirar esta música de otra forma. Yo siento que ese momento se genera un quiebre grande porque ya el rock deja de ser solamente un baile de moda, un ritmo juvenil. Digamos, ya es una visión de mundo. Y eso es lo que yo siento que hacen grupos como los Max en Chile, los Jokers, los Vidrios Quebrados. Entienden que el rock es una manera de ver la vida, una forma de ver el mundo, una filosofía. Y por eso para mí los Beatles son el punto de partida en esta historia, sin desmerecer, por supuesto, todo lo que pasó antes y también la nueva ola, que tiene un impacto grande también a nivel de industria. Oye, entonces, tenemos los primeros beats, ¿no? Serían los Max, los Joker y los Vidrios Quebrados. Ahí se da como el inicio de este movimiento de buscar un rock contracultural como más asentado en Chile, o que sea solo chileno. Ahí está el quiebre. De ahí podríamos decir que, no sé si quiebre, pero el punto de inflexión de una línea que venía desde William Redd, donde la rebeldía pasa por Peter Rock o por cierto Luis Dima o por cierto otro grupo, pero es en estos grupos, ¿no? Ya no son solistas, sino que son grupos los que generan un cambio de paradigma y le dan una vuelta, ¿no? ¿Hay algún un hito específico o son varios los que logran como encasillar este cambio de paradigma? Mira, la verdad, yo no sé si hay un hito específico, un hito particular. Yo diría que hay como una especie de momento, por así decirlo, porque hablábamos del impacto que tuvieron los Beatles en muchos músicos chilenos, y que eso es indudable. Pero en el momento que se genera ese impacto, esos grupos, como músicos individuos primero, empiezan a formar las bandas y no se empiezan a desarrollar como hasta un año después, más o menos. Empiezan a formar las bandas el mismo 64 o 65.
y no llegan a grabar hasta el año 66, 67 más o menos. Entonces hay como un bloque temporal en que no sé si hay un hito único particular, pero sí tal vez yo podría decir que el primer disco de un grupo chileno que tiene esa estética sonora, que es una influencia de los Beatles, el primer álbum propiamente tal, es un disco que se llama Agogó, que es del grupo Los Larks, del año 1966. Tiene tal vez algunas cosas conceptualmente, digamos, algunas pequeñas interferencias conceptuales, por así decirlo, porque los Larks no era un grupo particularmente contracultural, sino que era un grupo que, por ejemplo, para replicar la imagen de los Beatles se ponía pelucas. Entonces había algo ahí como medio raro, no tenían canciones propias, eran solo covers. De alguna forma el sello RCA en ese momento que publica los Larks estaba buscando replicar en Chile un movimiento parecido al de los Beatles, pero con músicos locales, algo como había pasado con la generación anterior de rock and roll estadounidense, con músicos de la nueva ola en Chile, como el mismo Peter Rock, por ejemplo, Luis Dimas, que emulaba lo que había hecho Xavi Checker con el Twist. Eso se trataba de replicar con estos grupos que estaban más influenciados por los Beatles. Entonces aparecen los Larks, que es como lo primero, con esta interferencia, a mi juicio. Pero al año siguiente ya empiezan a aparecer otros grupos que tienen como esta filosofía rock, como yo decía, que son grupos que ya ven el rock como una forma de ver el mundo, una forma de plantarse en el mundo, de ver la vida, una filosofía, sin duda. Y ahí es cuando para mí yo creo que el gran hito de esa generación es el disco de los Vidrios Quebrados, que se llama Fictions, que es del año 67. Y para mí es un disco importante porque es el primer disco de rock en Chile que tiene solamente canciones propias, escritas por sus integrantes. Es un disco que también tiene un guitarrista fantástico, o sea, musicalmente es muy bueno, de un guitarrista increíble que es Héctor Sepúlveda, un guitarrista que era absolutamente superior a todos los demás de su generación. Y tiene un letrista magnífico que es Juan Mateo Bryan. Digamos, ahí sucede esto que no va a suceder, yo creo, con ningún otro grupo de esa época, que las letras de los Vidrios Quebrados perfectamente pueden escribirse en un libro y sostenerse como poemas, por ejemplo. Todos los demás tienen que sostenerse con la música, y en este caso no. Las letras eran muy, muy potentes, muy bien escritas. Era, digamos, un autor que tenía una base literaria muy importante y que de alguna forma logra generar como la fotografía del momento. Un momento, digamos, en que en Chile estaban sucediendo muchos cambios, en el mundo, por supuesto, pero hablamos que en Chile el año 67 todavía no se producía la reforma agraria. O sea, la juventud en ese momento ansiaba cambios políticos, sin duda, aunque no fueran partidistas, pero políticos sin lugar a dudas. Y el disco Los Vidrios Quebrados tiene eso. Y digamos que para mí, digamos, lo único que conspira un poco con esta idea es que el disco está cantado en inglés, las letras están escritas en inglés. Y eso sin duda que genera una barrera. El disco probablemente se quedó en una élite, la élite de los que participaban muchos de sus integrantes también. Pero para mí ese disco, Fictions de Los Vidrios Quebrados, marca un antes y un después, sin duda. Y de hecho para sus pares va a ser así. Y además aparece otro grupo. Están los Vidrios Quebrados, están los Max y están los Jokers. Los Jokers, Gonzalo, ¿podrías profundizarnos un poco más de los Jokers y sus portadas y su historia? Hay varias historias en tu libro sobre ellos. ¿Te podrías profundizar en ellos? Mira, los Jokers era un grupo de Santiago que se formó más o menos entre el año 64 y 65, con mucha influencia de los Beatles también, pero mucha más de los Rolling Stones. Y una de las cosas interesantes que me parece de los Jokers, que si bien ellos hacían muchos covers, no tenían tantas composiciones propias, me parece que es el primer grupo que entiende de una manera bastante amplia que el rock también es entretenimiento, que el rock es visualidad, que el rock no solamente es la música que escuchamos, ni esta filosofía de vida, ni visión de mundo, también es imagen. Y eso es una cosa que ellos tenían muy, muy presente, por ejemplo, en las portadas de sus discos. Hay una, de hecho, que ya es legendaria a estas alturas, que es la portada de su primer álbum, que se llama En la onda de los Jokers, que es del año 67. Y es una portada donde uno ve en plena Alameda, en Santiago, al frente de la Biblioteca Nacional, entre medio de los autos, unos chascones vestidos así con camisas floreadas, con unos sillones, con unos paraguas, así
O sea, yo la verdad no sé qué habrá pensado la gente en ese mismo año 67, el mismo año que los vidrios quebrados publican Fictions, a ver estos tipos parados ahí con esas vestimentas. Además ellos eran súper altos, entonces eran como unas presencias imponentes. Deben haber sido unos extraterrestres, absolutamente, así como una locura. Y también tipos que visualmente lograban generar como una confrontación también de ciertos parámetros y valores que tenía una sociedad chilena muy conservadora también. O sea, tipos con camisas floreadas, con pelo largo. Uno puede decir, bueno, es muy ridículo hablar del pelo largo y todo eso, pero en esa época era un símbolo, sin duda. Y, o sea, de hecho tenemos el caso que comentábamos de los Larks que se ponían pelucas. O sea, ellos querían generar algo ahí, pero no se atrevían a tener el pelo largo ellos mismos. O sea, era, digamos, un elemento identificador, de alguna forma. Entonces, los Jokers tenían esto. Ellos eran unos músicos que entendían que el rock era espectáculo también. Entonces está esta portada del primer disco que es muy gráfica sobre eso. También era un grupo que llamaba la atención de otras formas. Por ejemplo, generó un récord, intentó hacer un récord mundial de estar tocando más de 50 horas, 52, 54 horas de show ininterrumpido. O sea, eran tipos que entendían el espectáculo, digamos, el rock como espectáculo. Y eso es una cosa que ya lo tenía bastante claro, digamos, el primer mundo. Por más que el rock en ese momento en Estados Unidos, en Europa, era la voz de la contracultura también. O sea, tampoco hay que negar eso. Era una voz de rebeldía, era una voz revolucionaria en Europa y en Estados Unidos. Por supuesto que también era un negocio. Claro. Convivían estos dos mundos. Estamos en el 67, ¿no? Sale las últimas composiciones de Violeta Parra, la Violeta se suicida, empieza la Peña de los Parra a tomar otra fuerza, empieza a aparecer una fuerza vital dentro de la música popular chilena que va a ser la nueva canción chilena, donde personajes como Víctor Jara también hacen guiños con el rock, y van a aparecer una segunda, digo yo, como establishment de grupos que van a ser los Jaivas, Congreso y los Blobs, ¿no? Es así, aparecen estos grupos que son un poco de regiones y de Santiago buscando un espíritu mucho más hippie, mucho más abierto todavía. Ya no es la contracultura, es abiertamente vivir en comunidad, es enfrentarse a ser otros, ¿no? ¿Nos podía ayudar con eso? Sí, exactamente, sí. Bueno, lo que sucede también es que, bueno, hay hartos hitos históricos que tú estás mencionando ahí, como la nueva canción chilena, el suicidio de Violeta Parra, y lo que empieza a suceder con el rock en Chile en ese momento es que ya llegando al año 70, año 69 más o menos, ya empieza a hacer cierto ruido en esta generación rock en torno a, por ejemplo, el idioma inglés. Esta primera generación post-Beatles cantaba prácticamente en inglés. El disco Kaleidoscope de Men de los Max está en inglés. Fictions de los Vidrios Quebrados también. Varios temas de los Jokers también. Una excepción fantástica del grupo, es el grupo Los Beat 4, que tú mencionaste también. Los Beat 4 también tienen otras excepciones muy, muy remarcables, porque los Beat 4 era un grupo que surgió en la población Vicente Navarrete, al sur de Santiago, muy cerca de la población La Legua. Los integrantes de los Beat 4 eran vecinos de Amaro Labra, por ejemplo, de Sol y Lluvia, que por unos años después armaría Sol y Lluvia. Entonces, los Beat 4 es un grupo que empieza a cantar más en español y que también rompe esta, digamos, esto que sucede con muchos de los rockeros pioneros que vienen de una élite, digamos. Eso no pasa en los Beat 4 y eso ya rompe con eso y me parece bastante remarcable. Y así como los Beat 4 ya empiezan a cantar en español, lo que sucede entrada la década de los 70 es que ya, digamos, no hay mucho espacio para cantar en inglés en el rock. Eso empieza a hacer ruido, se empieza a generar en estos mismos músicos una especie de sinsentido. ¿Por qué seguimos cantando en inglés? Si estamos en este momento tan crucial en Latinoamérica, en Chile, ya digamos, la reforma agraria está en curso, llega la unidad popular. ¿Qué sentido tiene cantar en inglés? Y bueno, y ahí es cuando surgen agrupaciones que ya tenían un desarrollo previo, pero que surgen, digamos, a inicios de los 70, como son los mismos Jaivas que tú mencionas, desde Viña del Mar, Congreso también desde la quinta región, los Blobs también. Esa es una triada realmente increíble, los Jaivas, los Blobs y Congreso. Es como realmente mágico lo que sucede en ese momento.
Y bueno, ahí de hecho la primera grabación de Congreso es una musicalización de Pablo Neruda, del poema Maestranzas de Noche. Ese es el primer single de Congreso. El primer disco de los Blobs también es magnífico, con las composiciones de, bueno, todos sus integrantes, pero tiene una gran preeminencia de lo que hace Eduardo Gatti y Julio Villalobos, con temas como Los Momentos, Vértigo. Una banda, los Blobs, que también venía a cantar en inglés. Lo que pasa es que no había grabado antes. Su primer disco ya los pilla con este cambio de mentalidad. Y bueno, los Jaivas, que son absolutamente un mundo aparte y una genialidad absoluta, con su primer disco, El Volantín, que son semi-improvisaciones, un grupo que está fuera de este mundo, a mi entender. Es como ya está absolutamente en otro plano. Después de ellos y antes del golpe militar, el golpe de Estado de los milicos, ¿en qué estábamos en el rock? Antes de que venga la gran caída de cortina. Están los Jaivas, Congreso y los Blobs, y hay una nueva generación que justo estaba ahí empezando. ¿Cómo lo ves tú ahí? ¿Qué grupos son los que, posterior a los Jaivas, y estos empiezan a salir? Sí, exactamente. Bueno, mencionábamos a los Jaivas, los Blobs y Congreso, digamos, como tal vez los grandes nombres de ese momento en que ya difícil cantar en español, tienen una nueva forma de ver la música, el mundo, la vida, una forma distinta de posicionarse con esta música eléctrica desde Chile, digamos, desde este territorio, desde Latinoamérica. Pero junto a ellos también habían otras agrupaciones, algunas que, digamos, solo grabaron singles, otras que alcanzaron a grabar discos y que también estaban en esta búsqueda y que también son muy interesantes y que son, digamos, bastante rescatables y que sus discos se pueden encontrar igual, se pueden conseguir. Por ejemplo, había una banda hermosa que se llamaba Congregación, que publicó un único disco que se llama Congregación Viene, que que era un grupo como medio folk, incluso como pre-New Age, yo diría. Está haciendo una cosa así como en ese estilo, con letras muy filosóficas en torno a lo que estaba sucediendo en el mundo y en Chile en ese momento. Un disco realmente hermoso que si no lo conocen yo se los recomiendo encarecidamente. Se llama Congregación Viene. Había otros grupos interesantes también, como por ejemplo En Busca del Tiempo Perdido, con una mujer al frente, con Sol Domínguez, que ella después va a integrar en los años 80 Sol y Medianoche. También eran grupos que estaban con esta búsqueda. También sucedían, digamos, que en este momento habían grupos que estaban más apegados al canon anglo, por ejemplo, porque mencionábamos a Sol Domínguez como una representante femenina dentro de esta escena, pero también estaba Denise de Aguaturbia, que es un nombre absolutamente ineludible, digamos, cómo enfrentaba a Denise el escenario, digamos, cómo era una mujer absolutamente empoderada en escena, pese a que ellos, digamos, tenían como otra concepción del rock. Ellos seguían cantando en inglés, muy apegados a los cánones anglosajones, pero eso era su manera de ver el rock, digamos, entre el año 69 y 70. Pero yo creo que la figura de Denise es muy importante en ese momento, como una figura femenina, súper rupturista, como un modelo para muchas mujeres. No tengo ninguna duda que era así. O sea, verla en el escenario era muy impactante y hay muchas fotografías que revelan eso. Entonces se da esta dualidad, digamos, entre los músicos que estaban tirando más hacia el lado latinoamericano, pero también los que seguían con un lado más anglosajón, como el grupo Escombros también, que era digamos, este lado como más hard rock, más anglo. Pero digamos, yo siento que en este momento, entre el año 70 y el año 73, hay como una gran diversidad en la construcción de un lenguaje donde tal vez por primera vez se puede hablar de rock chileno realmente, no un rock no un rock en Chile que imita lo que está pasando en otros lados, sino un rock que empieza a generar un lenguaje propio de verdad, porque digamos ya no solamente están tocando con instrumentos eléctricos los jaivas, los blobs o Congreso, ellos también utilizan elementos del folclore latinoamericano, se usan mucho los charangos, claro, las quenas, las tarcas, percusiones indígenas, y eso genera un lenguaje nuevo también. El periodo del 64, el 73, un periodo súper fructífero para los inicios del rock chileno, cortado drásticamente, y 10 años después, el 84, recién va a resurgir como una nueva fuerza, ¿no? A modo como de epílogo de esta gran etapa del 64 al 73, ¿qué crees tú que son
como los mayores hallazgos que uno puede ver ahí, o que uno debiese volver a ver ahí, porque es importante volver a este momento histórico del rock, y nos puedes dar ahí algunas pistas. Bueno, yo creo que una cosa muy importante es no olvidar y darse cuenta, estar consciente, que es un periodo breve, es prácticamente una década, quizás un poco menos, en que el rock genera una línea de tiempo en que comienza, digamos, de una manera bastante imitativa y logra generar un lenguaje propio que a mí me parece bastante remarcable. En casi una década pasan muchas cosas en muy pocos años. Por ejemplo, desde el 70 al 73 hay cruces como los que mencionábamos brevemente, lo que hacía Víctor Jara con los Flops, por ejemplo. Ese es un cruce muy, muy interesante que une mundos. Y une mundos no solamente musicales, porque Víctor Jara era, digamos, un hombre talentosísimo que venía de un origen muy humilde y se junta con los Flops, que eran otros músicos también muy talentosísimos, pero que venían de una élite. Entonces, cuando nosotros escuchamos El Derecho de Vivir en Paz, no solo escuchamos a, digamos, un cruce de rock y folclore, o como se le llame, pero sino también escuchamos dos Chiles que se están juntando. Y para mí ese sin duda es uno de los grandes hitos de, digamos, de esa generación. Y claro, como tú dices, lo que sucede en el año 73, bueno, lamentablemente es un quiebre de un lenguaje que venía, digamos, en ascenso y que se corta drásticamente, porque están los hitos como los Vidrios Quebrados en los 60, hitos como el mismo single Todos Juntos de los Jaivas a inicio de los 70, lo que hizo Víctor Jara con los Blobs, el disco Congregación también me parece bastante remarcable, lo que hace Congreso con su primer álbum, y que después va a retomar un poco después del 73 con el disco Terra Incógnita, que se había empezado a grabar un poquito antes del golpe. Me parece que ese quiebre genera, digamos, muchas paradojas también, porque lo que sucede con el rock es que efectivamente, como tú dices, el rock se repliega, sale de los grandes medios masivos, se va, digamos, a poblaciones, con grupos como Tumulto, por ejemplo, pero también sucede que toda esta fusión latinoamericana del rock tan rica tiene muchos años de silencio, y paradójicamente el rock que sí está presente en los medios post-golpe es el rock más anglosajón, es el rock que canta en inglés, es el rock que solamente tiene guitarra eléctrica y que no tiene tantos elementos folclóricos. Es lo que hacen, claro, por ejemplo, grupos como Los Trapos, que habían publicado unos singles en esa época y que tocan el mismo año 73-74 en un recinto militar con el propio general Pinochet en la audiencia. Y eso, más allá de una anécdota, nos dice cómo el rock había perdido, digamos, todo gesto contracultural en el Chile de ese momento. El rock de guitarras eléctricas cantando en inglés ya, digamos, no tiene ningún, digamos, peso, digamos, contracultural, no genera ningún peligro para lo establecido. Y eso es muy, muy paradójico, tal vez muy único en Chile, muy triste también. Sí. Y eso se va a retomar después ya de otra forma en años posteriores. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros y compartir tu investigación y todo lo que sabes sobre estos inicios del rock chileno. Muchísimas gracias, te lo agradezco. Fantástico conversar de estos temas. Invito a quienes no conocen estas grabaciones. Ahora están disponibles. Durante muchos años no fue así. Así que aprovechenlas. Pueden adquirir los discos, pueden entrar a internet y conocer a estas bandas. Así que los invito a que lo hagan. Y entiendo que vamos a escuchar una canción ahora. ¿No es así? Sí. Vamos a cerrar con una canción ahora. Sí. Ahí voy. Ok. Esto que vamos a escuchar... Quisiera también comentarles que de los libros que estuvimos viendo hoy día, en su mayoría los pueden encontrar en, por ejemplo, Prueba de Sonido, lo pueden encontrar en Librería en el Blanco, que es ahí, Librería en el Blanco, que es una librería que nos ayuda y
nos auspicia también. Todos estos libros de música que siempre vamos a estar conversando aquí, los pueden buscar acá, ahí está la página web, lo buscan, ahí pueden encontrar también el de los Jaivas, si quieren algo mucho más como biográfico, acá, del que hablamos de Gonzalo, también, este es más difícil que esté ahí, pero puede que en algún momento esté y lo puedan encontrar también. Bueno, se oyen los pasos de Gonzalo Planet. Quisiera despedirme de todos y todas. Gracias por estar con nosotros en Identidad Sonora, un programa de contenido capsular sobre los autores y autoras de textos de música popular chilena. Nos vemos, que estén bien. Nos vamos con los Max. Identidad sonora.